Bueno, pues aquí está Rosa Díez. Hay 39. Vamos con el cohete puesto. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En los 3 tuits y la propina, vamos a empezar por uno que titulaste Hay que ser lerda. Que yo exactamente dice hay que ser lerda, presumiendo de que se incrementa el número de parados. El caldo de cultivo del chavismo es la miseria del país, por eso se celebra la cifra histórica de parados. Quieren súbditos arruinados y dependientes, les molesta el progreso. Te referías a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Sí, Yolanda Díaz el 5 de mayo hizo una comparecencia en la que alegremente, como mal explicó lo de los ERTE, se mostró plenamente satisfecha de que estemos en una cifra histórica de subvenciones a parados, como si las subvenciones se pudiera separar de aquellos que las reciben. O sea que dijo, entre comillas, que era una cifra histórica y que teníamos que alegrarnos por ello. O sea, es que no se puede ser más cenutria. O sea, es que es una cosa, en fin. O sea, se alegra de que España haya llegado a una situación en la que tenemos más parados que nunca, porque si pagamos más que nunca es porque tenemos más parados que nunca. Pero fíjate, Carlos, que lo alucinante es que hice algo que no suelo hacer, que es entrar en su tuit, y me di cuenta que la inmensa mayoría de los que le daban like estaban felices. Es decir, eran incapaces de darse cuenta de que estaban presumiendo de que España se ha convertido en el campeón de los parados. Pues mira, es la ministra del Gobierno de España. Para una vez que Sánchez debió copiar gran discurso de Merkel sobre la confianza en las autoridades locales, en Alemania las medidas son competencia de los Länder, que ya ha hecho test masivos. Sánchez ha declarado el estado de alarma y confinado a la población. Alemania, 7.150 muertos, España, 25.857. Sí, son las cifras del día que hice el tuit, que es el 6 de mayo, tras una comparecencia de Angela Merkel, en la que, bueno, pues, en fin, preguntada sobre su confianza en las autoridades locales, pues hizo lo que hacen los países serios y los dirigentes serios de los países serios, que es demostrar, pues, toda su lealtad y toda su confianza. Bueno, los gobiernos federales o los países serios, entre otras cosas, se distinguen por la lealtad entre las instituciones. Entonces, me parece muy interesante destacar que por una vez en nuestra historia reciente, en la historia del sanchismo, que todos le pedíamos a Sánchez que copiara de los buenos, que no le íbamos a decir nada, pues resulta que no solamente no ha copiado, sino que ha hecho justo lo contrario. Angela Merkel decidió hacer test masivos para hacer confinamientos selectivos, para salvar vidas y también para salvar o proteger su economía, mientras que Sánchez hizo todo lo contrario, confinamientos masivos y test selectivos. Y las consecuencias pues son las que están ahí. No solamente, ahora tenemos las de las vidas humanas, luego tendremos también las de la miseria y la pobreza. La OMS advirtió también uno de estos días que quienes siguieron en enero las recomendaciones, los países que las siguieron han ido mucho mejor y los que no las siguieron han ido mucho peor. España está entre los que no la siguió y yo creo que es un buen momento para recordar que lo que está pasando en España tiene un responsable máximo, que es el Gobierno de España. Bueno, y luego el asunto que veníamos tocando esta mañana, tú lo titulas Abuso de poder. Tenemos derecho a saber quiénes son los expertos que deciden sobre nuestra vida y libertad. Opinar no es un delito, la casa no es una prisión, la mascarilla no es una mordaza, somos ciudadanos no súbditos, somos responsables no obedientes. Sí, bueno, tiene que ver efectivamente con la negativa a que conozcamos quiénes son los expertos que deciden sobre nuestra vida y sobre nuestra seguridad, sobre si podemos avanzar hacia ir abriendo nuestra economía y si podemos salir de casa. Claro, decía ahora Luis del Val que, bueno, que es una, no sé cómo lo decía, vamos, que es una barbaridad, pero lo titulaba más bien en plan jocoso, llamándolo estupidez. No, o sea, el negarse a que conozcamos las personas que deciden sobre nuestro futuro es un tic totalitario de este gobierno. Es un abuso de poder, el mismo abuso de poder que está ejerciendo con el decreto de alarma para no solamente regular cosas que nada tienen que ver con la salud y con la seguridad, sino también para demostrar quién manda, o sea, para que se sepa quién manda. Y en este caso, pues es una más. Pero fíjate, Carlos, que no es una casualidad. Ayer, cuando se constituyó la comisión, el Partido Socialista y Podemos se negaron a que hubiera un apartado que reforzara
amenazara las libertades, es decir, que estableciera una especie de acuerdo político para que de esta crisis no salgamos con menos libertades. Ese pacto, que lo había solicitado el Partido Popular, el PSOE y Podemos, o sea, el Gobierno se negó. Entonces, es que ese es el horizonte, la nueva normalidad de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, de la pareja tóxica, es una normalidad que se parece mucho a Venezuela y mucho a Cuba. Si me dejáis un momentito, solo un momentito, Carlos, una persona que tuvo un cargo muy alto en el Ministerio de Sanidad me dice que el artículo 11 de la salud pública les obliga a hacer públicos los nombres de los 11 expertos. Hombre, pero no el artículo 11, la práctica democrática, hombre. Si bueno, es que pero, estamos en lo... además hay un artículo, Rosa. Bueno, pero es que estamos como en lo básico. Pero estamos como en lo básico. La práctica democrática, la transparencia, el derecho de los ciudadanos a conocer. Es que, ¿sabes qué pasa? Que están jugando con el miedo de la gente. Y con que la gente, cuando tiene miedo, pues normalmente reacciona dócilmente. Cuando salió Calvo ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, a decir que va a haber más estados de alarma, que se van a mantener, se veía claramente. O sea, lo que están haciendo es jugar con el miedo y con las emociones. Yo recuerdo un informe que manejaba Zapatero en la época, en el 2010, después de tomar las decisiones aquellas tan radicales para nuestra vida, como fue pues las pensiones, o sea, el congelarlas, bajar los salarios de los funcionarios. Tenía un informe que decía que en 2 meses la población indignada en un primer momento asimila las medidas y empieza a aceptarlas. Bueno, pues con eso están jugando, con el miedo de la gente, ¿no? Y a mí me parece que esto tiene un trasfondo muy, muy peligroso. Y la propina, totalitarismos. El Parlamento Europeo condena el comunismo y estalinismo, equiparándolo al nazismo, y obliga a los Estados miembros a retirar reconocimientos honoris causa a todos sus agentes. En España, sus herederos y defensores están en el Gobierno. Bueno, y también en la Comisión, como has visto. Claro. Es que cuando escribí el tuit todavía no le habían nombrado vicepresidente al secretario general del Partido Comunista de España. Pero fíjate que viene muy a cuento este tuit, porque ha pasado bastante desapercibido que en el Parlamento Europeo, a finales del año pasado, se adoptó una resolución con 500 votos a favor y 60 y tantas abstenciones y unos pocos votos en contra, en la que además de asimilar el comunismo y el nazismo como regímenes totalitarios, instaba a los poderes, a los Estados miembros a tomar decisiones, entre otras cosas, quitar de las calles los nombres de personas que han pertenecido a ese régimen y que se vanaglorian del régimen. Entre otras cosas, explicaba que hay Estados miembros en los que tanto el comunismo como el nazismo están prohibidos. Entonces hacía un llamamiento a los Estados miembros para recuperar la verdadera memoria histórica, porque era una resolución sobre la memoria histórica, y hacía un repaso de todos los crímenes contra la humanidad, expresamente. Yo os animo a que lo leáis, que han cometido tanto el nazismo como el comunismo, y además explica que mientras que al nazismo se le juzgó en los juicios de Nuremberg, al comunismo no se le ha juzgado, y detalla los crímenes del comunismo. Entonces, hace un llamamiento en ese sentido. Es que es muy importante, porque es que en España están en el Gobierno, y tú lo decías, ¿y con qué? O lo decía Luis del Val, ¿con qué cara van a ir a pedir a Europa ayuda? No solo es con qué cara van a ir a pedir ayuda a Europa, sino con qué cara nos mira Europa, porque hemos perdido todo tipo de confianza, o en este momento estamos en una posición de pérdida de confianza. Hay un diario alemán que ayer mismo, cuando daba la relación de la situación de los Estados miembros, a España ni la citaba, y decía expresamente que no nos citaba porque no se fiaba de los datos que daba el Gobierno. Los comunistas están en el Gobierno de España, mandan mucho en el Gobierno de España, son comunistas radicales, de los que veneran el régimen estalinista y lo que ha hecho el comunismo en Europa durante toda nuestra historia, y presiden, junto con Patxi López, la Comisión para la Reconstrucción. Claro, ¿Qué puede salir bien? ¿Qué puede salir mal con eso? No, yo digo claramente, ¿qué puede salir bien? Es que no puede salir bien porque estamos en esa estrategia. Pero, a ver, que no es un error, que no es una cabezonería de Pedro Sánchez, que no es una cosa que tenga que ver con su soberbia. Es que es su modelo. Arruina al país
conviértele en un país subvencionado, haz que la gente tenga miedo, haz que la gente tenga angustia, haz que dependan muchos millones de españoles de lo que el Estado le pague al final de mes y tendrás súbditos otra vez. Has desenterrado a Franco y has reavivado ese sistema, en este caso con comunistas.